En este vídeo vamos a hablar del enlace. El concepto de enlace. Hemos visto que los átomos tienen configuraciones electrónicas de menor energía o más estables y configuraciones electrónicas de mayor energía y menos estables. Los átomos van a intentar unirse entre sí para conseguir tener menor energía. De las configuraciones electrónicas, como estábamos hablando antes, hay algunas que son mucho más estables. La más estable es la de gas noble o de capa completa. Entonces todos los átomos van a buscar conseguir esa configuración electrónica de gas noble o P6. Es lo que se llama la regla de Coulomb o del octete, porque va a tender a tener 8 electrones en su última capa, los 2 del S y los 6 del P. Habíamos visto que las propiedades de los átomos eran 3, la carga nuclear, la capa de valencia y el efecto pantalla. Estas propiedades hacían que los átomos pueden tener más o menos atraídos sus electrones y tienen mayor o menor capacidad de atraer electrones nuevos. Esto es importante a la hora de formar el enlace. La propiedad fundamental de la formación de enlaces es la electronegatividad. Si miramos la tabla periódica, veremos que la electronegatividad de los elementos variaba, como hemos visto, según estábamos en los periodos, iba disminuyendo la electronegatividad porque al tener más capas estaban menos atraídos los electrones, y si nos desplazábamos hacia la configuración de gas noble, al ir teniendo mayor carga nuclear estaban más atraídos los electrones y por tanto aumentaba la electronegatividad. De esta manera vamos a encontrar dos tipos principales de átomos en la tabla periódica: los metales, que tienen electrones de valencia poco atraídos por el núcleo y tienen facilidad para perder los electrones, es decir, poca electronegatividad, y los no metales, electrones de capa de valencia muy atraídos por el núcleo y tienen facilidad para atraer nuevos electrones y formarán por tanto los aniones. Entre medias, en color rosa, vemos en el gráfico los semimetales. Son elementos que están entre medias entre los metales y los no metales, y en función de con quién están se comportan o como no metales o como metales. Dados los dos grandes grupos de átomos que tenemos, vamos a encontrar tres tipos de enlace. El enlace metálico, en el cual vamos a unir dos metales. Los electrones de la capa de valencia tienen mucha movilidad porque ninguno de los dos átomos que forman el enlace lo van a atraer mucho. Luego tenemos el enlace iónico: un metal y un no metal se unen. El metal se deshace de los electrones y el no metal es el que los coge. Y por último tendremos el enlace covalente, en el cual vamos a juntar a dos no metales y lo que van a hacer es compartir electrones para intentar llegar a cubrir su capa de valencia según la regla del octete o de Coulomb que acabamos de ver. En el enlace iónico, repetimos, se forma un metal y un no metal. ¿Qué ocurre? Pues que el metal cede el electrón, como estamos viendo en el gráfico, y entonces ambos elementos adquieren configuración de gas noble. El litio se queda como 1s2 y el flúor adquiere configuración de gas noble al ser 2p6. Al existir mucha diferencia de electronegatividad, hemos dicho, el más electronegativo coge los electrones y el menos electronegativo los cede. ¿Por qué se forma el enlace? Pues porque al tener uno ya una carga positiva y el otro una carga negativa, por fuerzas electrostáticas o de carga, se ven atraídos. La carga positiva y la carga negativa se ven atraídos. El enlace covalente unía a dos no metales. Tenemos dos ejemplos. El cloro, por un lado, tenemos dos cloros, tienen 7 electrones en su capa de valencia porque son S2P5 y se juntan de manera que comparten dos electrones. Fijaros en el gráfico como tenemos uno verde oscuro y uno verde claro que identifican los dos átomos de cloro, los electrones pertenecientes a los dos átomos de cloro inicialmente. De esta manera cada cloro en realidad tiene 8 electrones, siendo uno de ellos en realidad perteneciente al otro átomo, pero adquieren configuración de gas noble. En el caso del agua nos ocurre lo mismo. Fijaros que los átomos de hidrógeno comparten electrón con un átomo del oxígeno, de manera que el hidrógeno tiene sus 2 electrones y el oxígeno, si contamos su capa, también tendría sus 8 electrones del segundo nivel. Dentro de los átomos que forman enlaces covalentes vamos a encontrar enlaces covalentes apolares, o lo que vamos a llamar también el covalente puro, en el cual la electronegatividad de los átomos es muy similar. Por ejemplo, el ejemplo de arriba, en el cual los dos átomos de cloro tienen la misma electronegatividad y por tanto los electrones están igualmente atraídos, están
perfectamente colocados, por decirlo de alguna manera, entre los dos núcleos. El enlace covalente polar, en cambio, se va a producir cuando hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que van a dar lugar al enlace, como ejemplo la molécula de agua. Si os fijáis en el gráfico, los electrones están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Cuando el hidrógeno está formando el enlace, fijaros que estos dos electrones están más lejos que lo que le correspondería cuando solo tenía un electrón. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Esto provoca en el átomo que haya diferencia de carga. Uno se queda como con carga positiva porque los electrones los tiene más lejos y el otro se queda con carga negativa porque los tiene más cerca. De manera que dentro del enlace covalente, repetimos, podemos encontrar dos tipos de enlace o distinguir dos tipos: el enlace covalente apolar y el enlace covalente polar. Vamos a considerar un enlace covalente apolar cuando se produzca entre átomos iguales o que están uno al lado del otro en la tabla periódica. El hidrógeno, para que nos hagamos una equivalencia, tiene una electronegatividad parecida a la del carbono. De esta manera, cuando tengamos enlaces hidrógeno-carbono, diremos que son apolares. Bien, por último, el enlace metálico es la unión de dos metales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los átomos, al ser poco electronegativos, deslocalizan sus electrones de electrovalencia. Los electrones de electrovalencia son aquellos que pueden dar lugar a las posibles valencias del átomo. Estos electrones, al estar deslocalizados, se mueven con libertad, formando una nube de electrones, como vemos en la animación de la izquierda. El entorno del átomo, de cada uno de los núcleos que hemos marcado positivamente, siempre tiene suficientes electrones para tener una configuración de gas noble o de electrovalencia estable. Y va recogiendo y soltando los electrones para tenerlos de esta manera. Bien, con esto hemos abordado los conceptos generales del enlace.